Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy en una nueva capacitación virtual. Qué alegría ver cómo cada mes este es un grupo más grande el que participa en estas capacitaciones. Estamos muy agradecidos de que se encuentren con nosotros acá y desde ya les enviamos un saludo y un enorme abrazo. También, como siempre, los invito a que se inscriban en el enlace que se encuentra en la descripción de esta transmisión. Los van a encontrar por acá, por acá. Allí pueden dejarnos todo lo que son sus datos, sus correos electrónicos, su nombre, y a les va a llegar un correo, el cual le va a indicar todas las instrucciones para que puedan optar a lo que es su certificado. Al igual, invitarlos de una vez a que estén atentos, pues el día de hoy vamos a contar no con uno, sino con dos sorteos. Entonces, estén muy atentos. Al final de esta capacitación vamos a tener estos premios para todos nuestros amigos que se encuentran en el Perú. Hoy continuamos con nuestro ciclo de capacitaciones con un nuevo tema sobre lo que es tendencias en el manejo de nematodos fitopatógenos en cultivos de agroexportación. Y como siempre, tengo el agrado de presentarles a mi compañero de todos los meses, el ingeniero Cristian Kulki, quien es el encargado del programa por registro Alpactiva y quien nos dará mayor alcance sobre toda esta capacitación del día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Cristian, ¿me escuchas? Buenas tardes, disculpe el problema técnico que se me presentó. No te Buenas tardes, preocupes. Silvana, buenas tardes con todos. Un gusto tenerlos presentes en esta tarde. Feliz de ver que cada mes seguimos aumentando con nuestros fieles seguidores. Cada vez tenemos más participantes que nos acompañan a seguir compartiendo conocimiento en diferentes temas, temas de interés para todas las personas que nos vemos involucradas en el rubro agrícola. Mes a mes tratamos de brindarles las mejores capacitaciones para ustedes, tengan ustedes las herramientas para que desarrollen una actividad segura, una agricultura segura, amigable con el ambiente y con el agricultor en sí. Bueno, voy a presentarles un poco lo que es el programa por registro del PACTIVA. El programa por registro del PACTIVA es un programa con responsabilidad y compromiso social. Viene desarrollando actividades enfocadas al pequeño y mediano agricultor, pero no dejando de lado a nuestros amigos de agroexportación con los objetivos de minimizar los riesgos y peligros que supone el uso de plaguicidas de uso agrícola, ¿no? Fomentar también las buenas prácticas agrícolas, el manejo integrado de plagas en los agricultores, en los comerciantes de plaguicidas y también en los asesores técnicos. También realizamos nuestras charlas con el objetivo de sensibilizar al público en general sobre el impacto que tienen los envases vacíos y obsoletos en el medio ambiente y en la salud humana. En tal sentido, en nuestro programa de capacitaciones virtuales, en esta oportunidad contamos con la presencia de Domi Varas, quien en esta tarde nos hablará sobre las tendencias en el manejo de nematodos fitopatógenos en cultivo de agroexportación. Noemí es bióloga egresada de la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga de Ica, magíster en fitopatología en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, investigadora, especialista en nematología y fitopatología en diferentes cultivos de agroexportación, es asesora técnica en diferentes empresas agroexportadoras. Asimismo, también participa en diferentes eventos académicos como conferencista, dictando charlas relacionadas a lo que ella comparte, ¿no? Nematología y fitopatología. Además de eso, es gerente del laboratorio Biaster. El laboratorio Biaster cuenta con un equipo de profesionales que se encuentra constantemente en investigación, implementando eficaces metodologías de diagnóstico, contando con modernas instalaciones y una atención personalizada, ¿no? Para todos los clientes. Se encuentran en ICA y en Piura actualmente, brindando servicios diferentes, diversos, como son los análisis de agua, los análisis de fertilidad en vid, análisis microbiológicos, bioensayos de efectividad, análisis nematológicos y fitopatológicos. Gracias al laboratorio Piaster por brindarnos la oportunidad de compartir con nosotros conocimiento. Agradecer a todas las personas aliadas, siempre trabajando articuladamente con el programa Alpactiva para contribuir con todos los amigos agricultores, estudiantes y profesionales de rubro para ampliar sus conocimientos y consolidar sus conocimientos en lo que es esta actividad tan importante que es la agricultura. Sin más preámbulo, quiero presentar a Noemí. Noemí, buenas tardes. ¿Logras escucharme? Noemí, buenas tardes, Buenas tardes, bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenida. Adelante, por favor, para realizar y empezar en sí con la capacitación.
Bien, ahí les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes con todos y primero agradecerte, Cristian, y a tu equipo por la invitación y de esa manera poder compartir un poquito con ustedes algo de mis experiencias que le pueda ser de utilidad. Y bueno, estoy presta finalmente a las consultas, si es que las hubieran, y ahí les responderé. Bueno, voy a hacer la presentación, para eso voy a apagar la cámara para evitar la inestabilidad en la red y van a poder ustedes ver la presentación. Adelante, adelante. Está bien. Ya bueno, el tema que voy a compartir esta noche con ustedes se llama Tendencias en el manejo de nematodos fitopatógenos en el cultivo o en cultivos de agroexportación. En este punto podríamos mencionar que nuestro país es uno de los 12 países considerados como megadiversos y se estima que posee en la actualidad unos 60 o 70% de la diversidad biológica. Gracias a estas características, tenemos las condiciones agroecológicas favorables para cultivar una gran variedad de especies vegetales, tanto de cultivos que sustentan la mesa de los peruanos, los que sustentan la vida como la papa, el arroz, los frijoles, etcétera, como también los cultivos de agroexportación que podemos ver en estas imágenes como espárrago, palto, arándanos, etcétera. Estos últimos cultivos de agroexportación hemos encontrado que han experimentado un gran crecimiento en las últimas 2 décadas. Pero todas estas condiciones favorables que podemos ver que se prestan para nuestra agricultura peruana, también vemos que las condiciones de monocultivo y de una agricultura intensiva favorecen también a la presencia de plagas y enfermedades que nos aquejan. Y en este caso vamos a profundizar un poquito más sobre nemátodos fitopatógenos. Pero, ¿qué son los nemátodos fitopatógenos? Pueden observar ustedes en este pequeño video para que tengan una mejor idea. Parece que no se puede reproducir. Y ya bueno, era el video de un nemátodo. Son animales multicelulares microscópicos que poseen todos los sistemas fisiológicos a excepción del sistema respiratorio y circulatorio. Estos constituyen la principal problemática y limitante fitosanitaria en la gran mayoría de cultivos de agroexportación. Y en la actualidad se estima de que provoca pérdidas promedios anuales del 14.45% en cultivos de agroexportación, y eso representa a 142.47 billones de dólares, esto mediante un estudio realizado en el 2015. Así es que para el 2020 podríamos predecir que el monto es mucho mayor. Ahora, estos individuos, los nemátodos, no todos son fitopatógenos. Podemos encontrar nemátodos con diferentes tipos de alimentación o diferentes grupos tróficos. Por ejemplo, podemos encontrar a parásitos de vertebrados, bacteriófagos, fungívoros, omnívoros, depredadores, pero de los que nos vamos a encargar nosotros en esta ponencia es sobre los fitonemátodos o nemátodos fitoparásitos. A ver, acá nos sale una imagen. A ver. Ya, acá hay una imagen que no se encuentra, pero acá básicamente teníamos una imagen que es sobre la forma de alimentación de los nemátodos fitopatógenos. No todos los nemátodos se alimentan de la misma manera. Podemos encontrar nemátodos endoparásitos sedentarios, que significa que estos nemátodos ingresan a la raíz y terminan su ciclo dentro de la raíz, ¿no? Y solamente hay una fase infectiva que es la que ingresa. Tenemos nemátodos endoparásitos migratorios. Qué pena que no se pueda ver la imagen, no sé por qué motivo. Y ya, estos nemátodos endoparásitos migratorios, por ejemplo, ahí podríamos mencionar
a Pratylencus. Este nemátodo ingresa a la raíz, es un nemátodo lesionador, ingresa a la raíz y finalmente ocasiona lesiones y puede ingresar y salir nuevamente a otra raíz. Tenemos nemátodos ectoparásitos que no necesitan ingresar todo su cuerpo, sino que emplean únicamente su estilete para poder ingresar a las raíces. Y de esa manera alimentarse y salir y luego ir en busca de otras raíces. Luego vamos a poner imágenes más claras que hablen un poco sobre estos tipos de alimentación. Mientras tanto, vamos a mencionar la importancia de los nemátodos fitopatógenos. Estos individuos tenemos que saber que están ampliamente distribuidos y si podemos observar en este mapa, los puntos anaranjados representan a la presencia de nemátodos fitopatógenos y podemos encontrar que se encuentran ampliamente distribuidos incluso en pequeñas islas que podemos ver de manera aislada. Son de fácil diseminación y principalmente somos nosotros mismos quienes diseminamos a estos individuos mediante diferentes herramientas de cultivo, mediante el transporte de plantas enfermas a otro lado, mediante las labores de deshiervo. Son de difícil erradicación porque una vez de que estos individuos ingresan a nuestro campo, va a ser muy difícil eliminarlos por completo. Lo único que nos queda es manejarlos. Por ende, van a ser un problema permanente en el suelo. Otro factor por la que son importantes es que son polífagos. Polífagos significa que tienen la capacidad de alimentarse de una gran diversidad de cultivos. Por ejemplo, vemos acá un nemátodo que tiene dentro de su menú a diferentes cultivos como arroz, maní, uvas, cítricos, mango, camote, etc. ¿No? Entonces, vemos que es un nemátodo que representa un problema en el suelo y que muchas veces pasa desapercibido por ser estos microscópicos. Sin duda, estos microorganismos reducen el rendimiento y por otro lado predisponen a la planta al ataque de otros microorganismos. En este caso, por ejemplo, podemos observar una planta o un campo con problemas de nemátodos, pero que a la vez se ve atacada por otros hongos fitopatógenos que finalmente terminan por matar a la planta. En este caso podemos ver una investigación que representa a las top 10 nemátodos fitopatógenos en la que podemos observar que quien lidera la lista es Meloidogine, el nemátodo del nudo. También hay otros géneros fitopatógenos que se encuentran en esta lista, importantes todos ellos. En este caso, por ejemplo, está Globodera y Heterodera, que son importantes en el cultivo como la papa. El nemátodo Pratylencus, que es importante en el cultivo de Amaryllis, por ejemplo, en flores. El nemátodo Barrenador Rhadophilus, que es un nemátodo que ataca principalmente al banano. Ditylencus, que le ataca a la cebolla. Bursaphelenchus, que es un nemátodo que ataca principalmente al pino. Rhotylenculus, que se ha encontrado con frecuencia en vid. Siphinema también en vid. Nacobus, Aphelencoides, que es un nemátodo que también ataca a las flores y es un nemátodo que ataca a nivel aéreo. Entonces vemos que hay una gran diversidad de géneros fitopatógenos y lo que puedo resaltar aquí que los nemátodos que se encuentran en rojo son los nemátodos que se encuentran mucho más frecuente en nuestra zona peruana, principalmente en el cultivo de vid. En este caso podemos observar imágenes de los diferentes estadios del principal nemátodo a nivel mundial. En este caso, Meloidogine, podemos observar aquí el estadio hembra. Vemos al estadio hembra que tiene la forma globosa, cremosa, que ha sido extraída dentro del nódulo de la raíz. Entonces vemos a esta hembra, también vemos al otro estadio que es el estadio juvenil, perdón, es el estadio huevos, pero este estadio huevos ya vemos dentro de él al estadio juvenil 1, que se encuentra en movimiento, esperando simplemente hacer una siguiente muda para pasar al estadio juvenil 2. El estadio juvenil 2 es la fase infectiva de Meloidogine.
Esta fase infectiva sale del huevo, va hacia el suelo, atraído por los exudados radiculares de la planta para luego infectarla. Luego acá ya vemos al estadio juvenil 2 y ya podemos apreciar el estilete y ya se encuentra listo para parasitar a las raíces. Aquí podemos observar a una gran cantidad de masa de huevos que se encuentran sobre las raíces. Debajo de cada masa de huevos podemos encontrar a una hembra, que es lo que hemos visto aquí. Finalmente, en los análisis, cuando se trabajan de plantas o de muestras que son altamente infectadas, podemos observar esto. Placas en donde los individuos se hacen prácticamente incontables y tenemos que separar en varias placas para poder realizar el conteo. Lo anterior que han visto es básicamente imágenes reales de lo que significa el ciclo biológico de Meloidogine. Y en este video corto van a poder observar ustedes cómo se desarrolla el ciclo de manera animada, un poco más rápida. Les había mencionado que la fase infectiva de Meloidogine se encuentra en el suelo. Es el único estadio de Meloidogine, la fase infectiva que se encuentra en el suelo. Como mencionaba, este es atraído por los exudados radiculares de la planta, por quimiotaxis, ingresa a la raíz, se convierte allí en un endoparásito sedentario, selecciona sus células de alimentación y pasa por varias mudas. De juvenil 2 pasa a juvenil 3. En esta etapa vemos que las células ya se van hinchando. De juvenil 3 muda y pasa a juvenil 4. En esta etapa vemos que ya se van diferenciando los órganos sexuales entre hembra y macho. De juvenil 4 pasan a ser adultos. Como adultos, la hembra mantiene una forma piriforme, mientras que el macho mantiene una forma larviforme. El macho sale, la hembra no necesita del macho para poder reproducirse, tiene un tipo de reproducción partenogenética y los huevos los deposita en una gran masa de huevos que puede ser más grande que la hembra, donde podemos encontrar a los huevos en diferentes estadios de desarrollo. El juvenil 2 sale de la masa de huevos, esta es la fase infectiva, y en el suelo nuevamente va en busca de nuevas raíces a las cuales va a infectar. En esta parte del ciclo podríamos mencionar que es importante que una hembra puede oviponer una cantidad de 1.500 hasta 2.500 huevos, cada hembra. Los síntomas que podemos observar en campo, por ejemplo, tenemos aquí una planta de vids, esta es una planta enferma, y lo que pudimos observar en la parte radicular, siendo una planta bastante joven, es la presencia de grandes nódulos, una escasa cabellera radicular, razón por la cual se mostraban síntomas severos en la parte aérea, que eran básicamente clorosis, amarillamiento de las hojas, entrenudos cortos, básicamente esto, y lo que podríamos predecir fácilmente de esta planta es que no va a lograr una buena producción. En el Perú también se cultiva mucho el páprica. En el sur, en Ica, años atrás se cultivaba mucho este cultivo, pero ahora lo vemos un poco más extendido en la zona norte. Y realmente es un cultivo bastante susceptible a Meloidogine, en donde podemos observar síntomas bastante evidentes como clorosis, ya una clorosis incluso ya casi generalizada, y que incluso puede dejar o puede no permitirle a la planta realizar más cosechas de las que normalmente se tienen programadas. Antes se utilizaba el cultivo de la cebolla como un cultivo para rotar al cultivo del páprica. Y funcionaba muy bien, porque finalmente veíamos que sí se reducían significativamente las poblaciones de Meloidogine. Con el tiempo hemos encontrado que Meloidogine ha logrado adaptarse a los exudados radiculares de la cebolla y finalmente también representa un problema en este cultivo, en donde podemos ver también la formación notoriamente de agallas en esta planta.
Otro cultivo importante en nuestro país es el granado, que podríamos considerar como el manjar de los nemátodos porque su reproducción, su proliferación es bastante alta, ¿ya? Y es un cultivo que lucha mucho con este nemátodo. El espárrago es un cultivo al que quizás muchas veces puede pasar un poco desapercibido por la gran cantidad de raíces que puede formar. Sin embargo, en la zona norte, esta es una imagen de espárrago en Chiclayo, en donde noté que había una gran población de nemátodos. Lográbamos poblaciones de 1.000, 3.000, 5.000 individuos por 100 cc de suelo. Y lo curioso de esto es que no necesariamente se observaban agallas en las raíces, por pertenecer a otro grupo de familia de plantas. Lo que sí se podía observar era la presencia de masas de huevos, que fue lo que observaron en una imagen anterior en vid. La alcachofa también es otro cultivo muy importante y también vemos que hay una alta infestación o es un cultivo muy susceptible, es un hospedero susceptible para Meloidogyne. En general hemos hablado de Meloidogyne como el principal género fitopatógeno y asociamos su presencia principalmente a la formación de nódulos en las raíces. Pero no es el único nemátodo que existe, también existen otros géneros que pueden pasar mucho más desapercibido que Meloidogyne. ¿Por qué? Porque no forman nódulos, forman otro tipo de síntomas y se hace indispensable hacer un análisis nematológico para poder detectarlo. En este caso, Rotilunculus es un género de nemátodo que se encuentra muy frecuentemente en Ica, por ejemplo, en realidad en toda la costa, pero es muy frecuente en el cultivo de vid y principalmente en las zonas donde los suelos tienden a ser más pesados o más retentivos. Si es que observamos el ciclo biológico de Rotilunculus, este es muy diferente al de Meloidogyne y podemos encontrar que la fase infectiva en este caso es la hembra grávida, ¿ya? Mientras que todos los estadios, tanto huevo, juvenil 2, juvenil 3, juvenil 4 y machos, todos se encuentran en el suelo. Entonces tiene otro mecanismo de parasitismo y de acción. Y lo curioso de este nemátodo, además, a ver, voy a correr una más. Ahí, aquí está. Lo curioso de este nemátodo es que forma síntomas como estos. Es la proliferación de raíces delgadas en entrenudos muy cortos. A este síntoma se le llama escoba de bruja. Y es un nemátodo muy especial porque tiene formas de preservación o de conservación en el ambiente cuando las condiciones no son favorables. En este caso, estos individuos pueden pasar a un estado de anhidrobiosis. Es decir, eliminan el agua de su cuerpo cuando las condiciones no son favorables y no hay suficiente humedad. Y finalmente, cuando nuevamente continúan los riegos normales, estos se reactivan y continúan el parasitismo. Este es otro cultivo, estos son cítricos, en donde en este caso pudimos encontrar una alta población de Trichodorus. Trichodorus es un nemátodo ectoparásito y que se le encuentra muy asociado a la transmisión de virus. Entonces vemos a una planta muy afectada por este nemátodo y posiblemente también por virus. Otro nemátodo importante en el cultivo de cítricos es Tilengulus hemipenetrans. En realidad este es el principal género fitopatógeno y tiene un mecanismo de parasitismo muy similar a Rotilunculus. Hay otros cultivos importantes como en este caso las wax flowers, que son flores del desierto, que se les ha visto muy asociadas a Meloidogyne, pero que también se las ha encontrado asociadas a Agrobacterium. Y otros cultivos en el norte como el arroz y también piña en alguna zona. Les había mencionado antes a Pratylencus. Pratylencus es un nemátodo endoparásito migratorio, ingresa a la raíz
se alimenta, forma las lesiones y luego nuevamente sale en busca de otras partes de la raíz. Lo que ocasiona son estas lesiones necróticas que podrían dejar incluso a una planta sin raíces, ¿no? No permitiría de esta forma que el bulbo desarrolle como se debiera y puede afectar finalmente la productividad. Y esto muchas veces también se ve asociado con otros problemas fitopatológicos como la presencia de fusarium. Esta es una fotografía de Piura. Este es el cultivo de banano. La infestación o el ataque de nematodos fitopatógenos puede llegar a ser tan fuerte que obliguen a un agricultor o a una empresa a tener que matar las plantas debido a la baja productividad. Bueno, este es sifinema que también forma nódulos en la parte apical de las raíces, y este género es muy interesante porque además se le conoce por ser transmisor de virus. ¿Ya? Y podemos ver la diferencia entre una hoja sana y una hoja enferma. Ahora, si bien es cierto, hemos podido observar los síntomas que provoca los diferentes géneros de nematodos fitopatógenos, y es un poco quizás difícil en los primeros años del cultivo diferenciar cuál es el efecto directo o indirecto que tienen sobre mi productividad. Bueno, en el laboratorio también hacemos análisis de yemas o análisis de fertilidad en vid, y en un campo con el que trabajamos pudimos encontrar unos datos bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en estos tres lotes, el lote 1, el lote 2 y el lote 3. Vemos que en este campo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 géneros fitopatógenos y hay 2 géneros saprófitos. De estos 6 géneros fitopatógenos podemos observar que los géneros predominantes son Meloidogine y Rotilunculus. En este caso, Meloidogine se encuentra en muy alta población, y en este caso Rotilunculus se encuentra en muy alta población en comparación a los demás lotes. Entonces encontramos que la fertilidad de yemas en estos 3 lotes en realidad era baja. En este caso, por ejemplo, tenían 22%, 38%, 29% en la variedad Red Globe, cuando sabemos de que esta variedad en realidad es una variedad muy fértil. Entonces aquí podemos observar que de manera directa tiene un efecto sobre la productividad de vid. Aquí les comparto una investigación, algo corto, una investigación que corresponde a mi tesis de maestría, el cual pueden encontrar también en internet, si es que introducen el nombre que está aquí en la parte de arriba, que se llama Caracterización de poblaciones peruanas del nematodo del nódulo. En este caso se trabajó con varias muestras, con más de 300 muestras de la costa peruana, trabajando con Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, de todas ellas, en las que se seleccionó determinadas zonas donde había mayor producción de vid y se caracterizó las especies de Meloidogine, en donde se encontró que, por ejemplo, en Piura encontramos Meloidogine arenaria y Meloidogine javanica. En Ica se encontró Meloidogine incógnita, arenaria, javanica y morosiensis. También una especie SP3 que no cuadraba o no coincidía con los patrones que se tenían para estos géneros, para estas especies de Meloidogine. Y en Arequipa encontramos a Meloidogine arenaria. En conclusión, pudimos observar que la especie predominante en nuestro país en el cultivo de vid corresponde a Meloidogine arenaria con un 77.8%, en comparación a Meloidogine incógnita, que tiene un 22.2% en el cultivo de vid. Entonces podríamos en realidad estar preocupados por la presencia de esta especie, debido a que a esta se le conoce por ser más virulenta o patogénica en comparación a Meloidogine incógnita. A la vez, en este estudio también pudimos encontrar
que al cultivo de vid le atacan 13 géneros fitopatógenos, no solamente Meloidogine, de los cuales los predominantes fueron Meloidogine, Rhotilenculus, Helicotylencus y Siphinema, como los 4 principales géneros fitopatógenos, con una incidencia del 76, 56, 35 y 23%. Ahora, si queremos saber un poco cómo es que están distribuidos los nemátodos, y para esto vamos a irnos a la ciudad de Ica, en donde se pueden distinguir 2 zonas agroecológicas bastante diferenciadas. En este caso, en la parte de arriba tenemos a Villacurí y en la parte sur tenemos al Valle de Ica. En Villacurí encontramos que hay 2 géneros predominantes. En primer lugar está Meloidogine y en segundo lugar está Rhotilenculus. En el sur, en el Valle de Ica, encontramos como predominante a Rhotilenculus, Helicotylencus, también Meloidogine, Tylenculus, Pratylencus, Siphinema, Trichodorus, Mesocriconema, Oplolaimus, Hemiciclofora. Vemos que hay una gran diversidad, principalmente en suelos de valle. Ahora, ¿qué estrategia deberíamos emplear si nos encontramos frente a un cultivo susceptible, quizás si es que ya tenemos antecedentes de un cultivo ya susceptible o de ya haber sido atacado? En realidad no podríamos hablar de una sola estrategia de control, sino que deberíamos emplear toda la gama del manejo integrado que tenemos. En este caso, pues deberíamos empezar con la prevención, control genético, control químico, control cultural, control biológico. Vamos a desglosar un poquito de cada uno, en líneas abajo. Y cuando hablo de prevención, estaríamos hablando del principal método, que sería el de monitoreo frecuente. Cuando hablo de monitoreo frecuente, me refiero a tomar muestras de campo para corroborar la presencia de estos microorganismos antes de la siembra, después de la siembra, y realizarse esto de manera periódica. Existen metodologías o técnicas adecuadas y óptimas para poder tomar la muestra. Definitivamente son microorganismos que se encuentran muy focalizados en campo, entonces necesitan que seamos muy detallistas en campo para tomar ese tipo de muestras. Ahora, ¿con qué objetivos se toman estas muestras o qué resultados puedo tener de este monitoreo en campo? Por ejemplo, este es un fundo, este es el mapa de un fundo, y podemos observar los diferentes lotes que conforman a este campo de vid. Entonces, hemos hecho un mapeo en la que los lotes en color verde corresponden a los lotes que tienen una población o una ligera infestación, una baja población. Se coloreó en naranja a los lotes que presentan una regular infestación, que ya involucra hacer un control. Y por otro lado tenemos a lotes pintados en rojo, que son lotes que cuentan con una muy fuerte infestación. Entonces, este mapeo permite seleccionar la estrategia de control que voy a emplear, no de manera generalizada, sino de acuerdo al nivel de infestación que yo tengo en campo. ¿Y en qué etapas fenológicas se realizan estos muestreos o este mapeo? Principalmente se realizan en las etapas de post cosecha y en la etapa de floración. No en todos los cultivos se cumple que en floración corresponda a un pico importante de raíces, pero este normalmente podría darse un poco más adelante. Va a variar de acuerdo al cultivo. Lo anterior, que tiene que ver con la prevención, sin embargo, la estrategia más conocida y la más difundida a nivel mundial definitivamente es el control químico. Y aquí podemos mencionar a diferentes ingredientes activos como cadusafos, etoprofos, carbamatos, abamectinas, fluensulfone, que corresponderían a los principales ingredientes activos con el que contamos en la actualidad. Pero muchos de estos ingredientes activos sí representan una parte de la estrategia, pero no la única estrategia. Si se usara este como única estrategia, definitivamente estaríamos ocasionando un desequilibrio biológico ambiental en el suelo que
en la que la cura representaría peor que la enfermedad. Igual esta estrategia de control, como las otras que vamos a mencionar, son muy sensibles al manejo o a la forma de aplicación que se realiza en campo. Aquí, por ejemplo, tenemos a un suelo seco, en donde la concentración del ingrediente activo o del producto llega a ser muy pobre y finalmente no se logra atacar o matar o inmovilizar a los nematodos fitopatógenos en su totalidad. Tenemos aquí a un suelo mojado. Mojado significa de que hay un exceso de agua, en la que podemos observar que la baja concentración igual del ingrediente activo no llega a ser letal para los nematodos y finalmente no logramos el control que queremos. Y tenemos a un suelo húmedo, en la que se encuentra en capacidad de campo, en la que sí podemos lograr un mayor control, un mayor efecto sobre los géneros de nematodos que podamos tener en campo. El control genético también es muy importante y para esto, por ejemplo, tenemos a patrones resistentes, tolerantes. Y en este caso, este mapa o este triángulo nos va mostrando los diferentes grados de susceptibilidad o tolerancia a nemátodos, en la que podemos encontrar a Salt Creek como el patrón más resistente, no resistente, sino tolerante a nemátodos, y en la actualidad es el que más se emplea. Y esta característica de tolerancia muchas veces responde a la arquitectura o a la morfología de sus raíces. Por ejemplo, aquí podemos observar a MGT, que se encuentra en este lado del triángulo, más cercano a susceptible, en la que la arquitectura, la morfología de sus raíces tiende a ser más superficial respecto a Freedom y Harmony, que tienden a tener una arquitectura de raíces que tienden a profundizar y a ser un poco más vigorosa. Entonces esas características son las que marcan la diferencia. Sobre control cultural, definitivamente la incorporación de materia orgánica es muy importante porque de esta manera garantizamos de que hayan los nutrientes que le puedan permitir a la planta la promoción de cabellera radicular, que finalmente es el principal órgano de la planta que le va a permitir la absorción de agua y de nutrientes y le pueda permitir completar su ciclo de manera normal. Cuando hablamos de control biológico, en realidad podemos encontrar diferentes formas de control biológico. ¿Te extrañaba hoy día? Diferentes formas de control biológico como microorganismos, macroorganismos y derivados de fuentes naturales. Podríamos hablar de hongos, bacterias, nemátodos antagonistas, metabolitos de extractos vegetales. Aquí en esta imagen podemos observar a un hongo antagonista. Tenemos Arthrobotrys, que es un hongo que forma anillos constrictores que atraen a los nemátodos y los nemátodos al atravesar este anillo finalmente son atrapados, parasitados y muertos. En esta imagen podemos observar a la imagen de un huevo de Meloidogyne y podemos apreciar cómo las esporas de Meloidogyne se encuentran parasitando o se encuentran cubriendo la superficie de este huevo. Para esto, Phaseolomyces se vale de las diferentes herramientas que cuenta, en este caso enzimas quitinolíticas y proteolíticas, que van a permitir finalmente descomponer la quitina de la superficie y hacer inviable su eclosión. También hay otras herramientas como las micorrizas que en la actualidad también se vienen usando y son una herramienta muy interesante en la que podría decir que como preventivo sería una muy buena herramienta porque al interactuar o a realizar simbiosis con la planta pueden provocar en la planta una resistencia inducida, una resistencia sistémica inducida. Otro de las formas en la que podría actuar como antagonista es que compite
con los nemátodos por espacio y por alimento, también al lograr esta simbiosis con las raíces, puede provocar ciertos cambios en los exudados radiculares, lo cual haría que no sea tan atractivo para ellos. Como consideraciones finales, después de todo lo que hemos mencionado, mencionaría que cualquier estrategia de manejo que se quiera realizar sobre nemátodos fitopatógenos, primero se debe de tomar en cuenta las características biológicas de los géneros que tengamos en campo. Hay que tomar en cuenta una buena identificación y caracterización de los nemátodos. Hay que conocer el ciclo biológico, su fecundidad, el mecanismo de sobrevivencia, y podemos observar que en la actualidad la tendencia está principalmente dirigida al uso de controladores biológicos, básicamente por las políticas nacionales y también por las políticas internacionales que cada vez limitan más el uso de productos químicos. Bueno, hasta ahí ha sido mi presentación. Espero me hayan escuchado claro toda la presentación. Y bueno, estaría presta a las preguntas. Muchas gracias, Noemí. Sí, vamos a esperar las preguntas de nuestros participantes para que puedas absolver sus dudas e inquietudes que tengan ellos. Pueden dejar preguntas en el chat, pueden dejarlo en comentarios en Facebook. Y yo muy gustoso transmitiré la pregunta a Noemí para que ella pueda responder. Y bueno, acá ya tengo preguntas que me lo hicieron llegar al WhatsApp del programa Alpactiva. Me mencionan qué productos químicos están permitidos por el EPA, ya que son cultivos de exportación. ¿Se refiere a qué productos químicos está permitido para usar en el control de nemátodos en el cultivo de agroexportación? Sí, por ahora veo que todavía se está permitiendo usar los cadusafos, los cetoprofos, los carbamatos, el grupo en el que está, por ejemplo, los oxalmilos, los carbofurán. Estos ya han sido ya muy limitados en muchas empresas agroexportadoras. Entonces, los que ahorita tenemos principalmente cadusafos, cetoprofos, las abamectinas y fluansulfone. Ok, perfecto. Otra pregunta que tenemos, no sé si podrías activar tu cámara, por favor, Noemí, cuando reconoce todo negro en la pantalla, por favor. Sí, lo que quería es transmitirte la pregunta de un participante que nos menciona cuál es el nemátodo de importancia económica en plátano y si es que Radófilos. hay un control biológico para ese nemátodo. El principal nemátodo fitopatógeno para banano es Rhadophilus civilis, y este es un nemátodo similar a Pratylencus, que les mencioné en el cultivo de las amarilis. Y ¿qué control? También los que se utilizan para los demás, ¿no? Están los químicos, los cadusafos, cetoprofos, facelomices. Se han encontrado buenos resultados también con facelomices. Y quizás también podría mencionar a otros, ¿no? También hay bacterias controladoras que no las mencioné en la presentación, como Bacillus, Pseudomonas. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta más que está por acá. ¿Cuál es la mejor forma de aplicar un nemastático o nematicida? ¿Cuál es la mejor forma de aplicar? Un nemastático o nematicidas. Eso es lo Ya. que me mencionan acá en la pregunta. Bueno, ahí habría que diferenciar los términos, ¿no? Podríamos hablar de nematicida cuando el producto realmente mata al nemátodo, y hablamos de nemastático cuando solamente actúa a nivel del sistema nervioso de este individuo y lo paraliza, lo inmoviliza. En este caso, la mayoría de productos químicos son nemastáticos, porque muchos de ellos actúan a nivel de la región de la acetilcolinesterasa, que es parte del sistema nervioso del nemátodo, lo paraliza, pero con el tiempo muere, porque finalmente, al no poder alimentarse, al no poder continuar su ciclo, muere por inanición, muere por falta de alimentación, por desgaste de reservas. Este sería nemastático. Y nematicidas, pues serían los biológicos, serían facelomices,
sería Poconia, sería Arthrobotrys. ¿Por qué? Porque estos colonizan al nemátodo, ya sea huevo juvenil, y finalmente los matan, ¿no? Lo mismo podríamos decir de los extractos vegetales en una concentración o una dosis letal, podrían ser también nematicidas. Ok, perfecto. Creo que se sigue observando toda la pantalla negra. No sé si se podría dejar de presentar, de compartir la pantalla, para que ya no se observe la A ver, pantalla negra que se está observando actualmente, por favor. ok, a ver. Ah, ya, acá. A ver, vamos a ver. Creo que ya se dejó. Sí, está bien. Bueno, sigamos con la ronda de preguntas. Nos mencionan, ¿qué nos puede comentar acerca de tricoderma en la prevención de ataques de nematodos? Ya, bueno, tricoderma es una excelente herramienta biológica también. Se le conoce principalmente porque también hace una asociación con las raíces y actúa como un bioprotector. Coloniza las superficies de las raíces y de esta manera podría limitar también el acceso de nematodos fitopatógenos como también de algunos otros hongos fitopatógenos, ¿no? Entonces, también tenemos otro mecanismo de acción que tiene, que es la de promover el desarrollo de la actividad radicular, promueve el crecimiento de raíces. Entonces, una de las principales estrategias para el manejo de nemátodos es promover el desarrollo radicular para que el daño de nemátodos sea menos perjudicial para la planta. Ok, perfecto. Nos menciona, ¿hay nematodos benéficos que controlan otros nemátodos? Una pregunta en Facebook. Sí, sí. Está el género Mononcus y es un género que cada vez es más difícil encontrarlo. Eh, Dentro de los análisis donde he podido encontrarlos es en zonas donde nunca se ha aplicado ningún producto químico, ¿ya? Y ahí lo he podido encontrar en mayores poblaciones, pero difícilmente se encuentra. Su reproducción es muy difícil, razón por la cual hasta el momento no existe un producto a base de Mononcus o de nemátodos depredadores. Ok, perfecto. Un mensaje en la plataforma Zoom nos mencionan, ¿para qué hacer una calicata en el cultivo de vid? Ya. Bueno, obligatoriamente este tipo de estudio de nematodos fitopatógenos nos obliga a hacer calicatas porque es el principal órgano al que atacan. Entonces, es importante conocer y hacerle seguimiento a la sanidad de las raíces, principalmente por el ataque de nemátodos, pero también puede ser por el ataque de otros microorganismos fitopatógenos, podríamos hablar de hongos. Y sabemos de que una planta con un sistema radicular amplio y sano es la que va a garantizar la productividad. Ok, muchas gracias. Esas son las preguntas que nos hacen llegar. Bueno, hay una pregunta más, bueno, como un comentario. Dice, ¿cuál, nos mencione de forma general cuál es un control biológico para nematodos? Eso es lo que nos comunican a través de un comentario. De manera general, ¿cuál es el controlador biológico para nemátodos? Sí. Ya. Bueno, podríamos mencionar a Phacelomices, a Tricoderma, Poconia, Arthrobotrys, Bacillus firmus, Bacillus amylocefaciens, Bacillus thuringiensis. También hay estudios de Bacillus thuringiensis en la que cristales o los cristales CRI que producen estos Bacillus thuringiensis que se han encontrado actividad contra insectos como una actividad entomopatógena, también podrían tener actividad sobre nemátodos fitopatógenos, ¿no? Entonces sería todo aquel microorganismo que pudiera tener la capacidad de limitar el desarrollo, parasitar, colonizar y matar a los nemátodos fitopatógenos. Ok, muchas gracias. Sigo revisando Facebook, el WhatsApp del programa para ver si es que hay alguna otra pregunta. Caso contrario, pasaríamos a la siguiente etapa de nuestra capacitación, que es el sorteo para todos nuestros participantes que aún nos acompañan hasta este momento. Bueno, estoy revisando los comentarios y ya creo que no tenemos ninguna pregunta más. Agradecerlo a todos los participantes por sus preguntas. Gracias por sus comentarios. Un saludo cordial para todos ustedes. Bueno, entraremos entonces a la fase del sorteo de los dos premios
que consiste en un análisis nematológico y uno fitopatológico proporcionado por el laboratorio Viaster. Muchas gracias, Noemí, gracias al laboratorio por tan excelentes premios. Por favor, para iniciar con este premio, consistiría la dinámica en que se haga una pregunta por parte de la ponente y los participantes, el que responda lo más pronto posible de forma correcta, serían los ganadores. ¿Verdad, Noemí? Sí, sí. Ok, Bueno, a por ver, favor. te Sí, formulo la por primera favor, sí, por pregunta. favor, formula la primera pregunta que sería A para ver, ganarse el análisis nematológico. Las ya. condiciones se darán llegar cuando se tenga un ganador y nos contactemos de forma directa. Ya, a ver, la primera pregunta sería, ¿qué género fitopatógeno que hemos mencionado en la ponencia es un endoparásito sedentario? Ok, muy buena pregunta. Por favor, Silvana, apóyame con revisar los comentarios de nuestros participantes para ver quién es el más rápido y que responde de forma correcta. ¿Quién estaba atento a la capacitación para que pueda responder esta pregunta? Esta pregunta fue mencionada, bueno, la respuesta de esta pregunta fue mencionada en la capacitación. Estoy seguro que nuestros participantes podrán responderlo fácilmente. Vamos a esperar. Mientras tanto, voy a agradecer a las personas de las diferentes regiones del país que nos acompañan. Nos escriben desde Babarán, Amazonas, Huaraz. Incluso también hay participantes de la hermana República de Ecuador, Paraguay y diferentes lugares que nos están acompañando. Gracias a los participantes de Lambayeque y diferentes regiones del país que nos acompañan hasta este momento y están atentos a la capacitación. Muchas gracias por su participación. Vamos a esperar a que respondan esta pregunta para que se puedan ganar un análisis nematológico proporcionado por el laboratorio Viaster. Cristian, por Facebook ya tenemos una respuesta. Vamos a ver, yo le voy a comentar a Sí, por favor. Por favor. Noemí para que ella nos certifique si esta es la respuesta ganadora. Nos dice que es Trichodorus. Ya, no, no es la respuesta correcta. No es la Es respuesta Siento, correcta. lo siento, vuelvo a señora hacer la Williams. pregunta para que... Sí, Sí, por sí, favor. vamos a tratar de ayudarlos un poquito. Noemí, danos a darles una ayudadita a todos nuestros participantes. Ya, claro. La pregunta es, ¿cuál es el género de los que hemos mencionado en la ponencia, uno de los principales, endoparásito sedentario? Noemí, solamente con esa explicacióncita ya tenemos, Ya. creo que otra respuesta más. A ver, verifícanos si es realmente nuestro ganador. Me dice que es Meloigine. Melotoigine. Sí, correcto, correcto. Excelente. Felicitaciones al señor Robert Rafael. El señor Robert Robert Rafael. Rafael es el Oh, ganador de nuestro primer premio, que es Cristian. un análisis nematológico, por favor. Póngase en contacto con nosotros. Puede escribirnos al chat de Broma Alpactiva o también al WhatsApp de Broma Alpactiva. Estaremos en contacto para que usted pueda hacer efectivo su premio, proporcionado por el laboratorio Viaster. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, amigo Robert Rafael. Pasaríamos a la siguiente pregunta para lo que es el análisis fitopatológico. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la fase infectiva de meloidogine? Ya, Muy buena pregunta para continuando complementar con la primera. meloidogine. Sí, con la idea. Exacto. A ver, por favor, todos nuestros participantes, anímense a responder. Es una tarde de conocimiento para aprender. Con total confianza pueden responder y así podamos. Juvenil 2. Acá hay respuestas. El señor Anderson Sí, Zabaleta. correcto. Nos Sí, correcto. menciona J2. Bueno, se refiere a Juvenil 2, ¿no? Sí. Sí, así es, correcto. Amigo Anderson Zabaleta, muchas gracias por su respuestas y participación, por estar activo y participar de este sorteo. Igualmente, o de igual manera que el participante anterior que ganó, comuníquese con nosotros por cualquier medio, a través del chat de Broma Alpactiva o del WhatsApp, y así podamos coordinar cómo usted puede hacer efectivo este premio interesante que nos proporcionó nuestros amigos de Viaster. Y gracias, Nemi, también por tu tiempo, por tu participación, por tu buena voluntad de compartir tus conocimientos con todos nuestros amigos participantes.
A todos nuestros fieles seguidores que nos acompañan hasta ahora, agradecerlos. Estén atentos a nuestras páginas, que se vienen mucho más capacitaciones interesantes que les va a ayudar en todas sus actividades diarias en el campo. Muchas Así gracias, es. Noemí. Muchísimas gracias, Muchas Noemí, gracias. por impartirnos todos tus conocimientos acá a todos nosotros en Alpactiva. Muy agradecidos siempre de contar contigo y con toda tu disposición para poder eh, brindarnos cada día más y siempre aprender un poquito más. Cristian, cuéntanos cuáles son las próximas capacitaciones que vienen para Alpactiva. Así es, nuestra próxima capacitación, el 30 de este mes, se va a desarrollar una capacitación muy interesante en lo que es manejo integrado de malezas, dictado por el ingeniero Ulises Osorio, una persona muy conocedora del tema, también un investigador en lo que es clima. Es un profesional de renombre, docente en la Universidad Agraria de La Molina, y va a ser una capacitación muy interesante. Por favor, estén atentos a la página de Facebook del programa Alpactiva para que estén al tanto de todas nuestras actividades. Asimismo, también les invito a visualizar toda la información que semana a semana proporcionamos, publicamos, para complementar todos los conocimientos impartidos en las charlas. Una vez más, mi agradecimiento especial a Viaster y a Noemí por todo su tiempo. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vemos. Muchas Estamos en gracias, contacto. Ivana. Hasta luego. Muchas gracias a todos los fieles seguidores que nos acompañan en nuestras capacitaciones virtuales. Hasta luego, Cristian. Hasta la próxima para Hasta la todos. próxima.